Había pasado años menospreciando a cualquiera que se cruzara en su camino. Aquella tarde, sin saberlo, se equivocó de persona, eligió a una mesera nueva. Ella no bajó la mirada, lo enfrentó de frente, elevó la voz delante de todos, y lo que dijo dejó al millonario completamente sin palabras, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Nadie llega a un lugar como el Mirador por casualidad. Algunos van para presumir lo que tienen. Otros, para esconderse de lo que dejaron atrás. Y hay unos pocos, los más interesantes, que pisan ese sitio sabiendo exactamente lo que hacen, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. Valeria Soto pertenecía a ese último grupo, aunque esa mañana, frente al pequeño espejo de su baño, con el mandil recién planchado y el estómago lleno de nervios, no lo parecía en absoluto. «Puedes hacerlo, Valeria», se dijo en voz baja. «Es solo un trabajo». Pero no era solo un trabajo, y ella lo sabía mejor que nadie. El Mirador no era cualquier restaurante. Aparecía en revistas de la ciudad con fotos perfectamente iluminadas y descripciones elegantes que hablaban de experiencias y distinción, en lugar de decir simplemente que la comida era buena y que reservar una mesa costaba una fortuna. El lugar estaba en pleno distrito financiero, rodeado de edificios de cristal y hombres con relojes que valían más que un automóvil. Ahí era donde los poderosos celebraban sus logros, cerraban acuerdos y de vez en cuando le recordaban al mundo cuánto valían. Don Genaro lo había levantado desde cero. Años de trabajo silencioso, con esa seguridad tranquila de quien no necesita alzar la voz para ser escuchado. Era un hombre de pocas palabras, pero de mirada aguda, con una habilidad especial para detectar en las personas algo que ni ellas mismas habían mostrado aún. Él fue quien decidió contratar a Valeria. No por experiencia, porque en ese entorno no la tenía, sino por la forma en que respondió cuando le preguntó por qué quería el empleo. No usó frases aprendidas ni discursos vacíos. Solo lo miró directo y dijo: «Porque necesito aprender a empezar de nuevo, y este parece un buen lugar para hacerlo». Don Genaro la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió con calma. «Empiezas el lunes». El primer día, Pilar Medina fue la primera en acercarse. Era su compañera de turno, llevaba tiempo ahí y conocía cada rincón del lugar. Tenía esa energía de quien sabe mucho y no duda en compartirlo con quien apenas llega. «Bienvenida al mejor y más complicado trabajo de tu vida», le dijo mientras le entregaba una pequeña libreta. «Regla número 1. Sonríe, aunque por dentro sientas que todo se desmorona. Regla número 2. El cliente siempre tiene la razón, incluso cuando claramente no la tiene. Y regla número 3. Cuando llegue la mesa del fondo, me llamas. Esa la manejo yo». «¿Por qué?», preguntó Valeria. Pilar la miró con una mezcla de advertencia y cariño. «Porque ahí se sienta gente que cree que el mundo les pertenece, y lidiar con ellos requiere experiencia. Tú apenas vas empezando». Valeria asintió, guardó cada palabra y siguió adelante. Las primeras semanas fueron tal como lo imaginaba, duras, agotadoras, llenas de errores pequeños que tuvo que aprender a no repetir. Pedidos mal anotados, tiempos que no cuadraban, clientes que aseguraban haber pedido algo distinto a lo que realmente dijeron. Pilar la cubría cuando podía. Don Genaro, en cambio, observaba desde lejos, sin intervenir, dejándola aprender a su propio ritmo, con esa paciencia de quien sabe exactamente cuándo actuar y cuándo dejar que la vida enseñe. Lo que nadie en el Mirador sabía, lo que Valeria nunca mencionó en la entrevista ni en ninguna conversación, era de dónde venía realmente. ¿Qué había hecho antes? ¿Por qué una mujer con esa forma de hablar, con esa claridad en la mirada y esa capacidad de resolver problemas en silencio, mientras otros apenas entendían lo que pasaba, estaba ahora aprendiendo a cargar charolas como si empezara desde cero? Había una razón detrás de todo, pero todavía no era momento de revelarla. Armando Cienfuegos llegó a El Mirador un mediodía cualquiera,
O al menos eso parecía para quien lo veía desde afuera. Porque en la vida de Armando nada ocurría por casualidad. Cada paso tenía una intención. Cada lugar al que aparecía enviaba un mensaje claro. Entró acompañado de Tomás Herrera, su socio, su sombra, el hombre que reía cuando él reía y guardaba silencio cuando él hablaba. Caminaban con esa seguridad que no se aprende, esa postura de alguien que jamás ha tenido que esperar por nada en su vida y que, además, está convencido de que eso es una virtud. Don Genaro salió a recibirlo personalmente. Ese simple gesto lo decía todo. Señor Cienfuegos, qué gusto tenerlo aquí. Genaro, respondió Armando, sin formalidades, sin ese mínimo de cortesía que suele esperarse, usando una confianza que muchos confunden con cercanía, pero que en realidad es otra forma de marcar superioridad. La mesa de siempre, añadió. Pilar reaccionó de inmediato. Valeria la vio cruzar el salón con esa eficiencia tranquila que solo dan los años de experiencia. Y entonces lo entendió. Esa era la mesa del fondo, la misma que le habían advertido evitar. Pero el destino, o quizá el simple caos de una tarde con más clientes de lo habitual, suele ignorar cualquier plan. Fue don Genaro quien se acercó a Valeria. Su expresión no era exactamente de disculpa, pero sí dejaba ver que sabía lo que estaba a punto de pedirle. Pilar está cubriendo varias mesas al mismo tiempo. Necesito que te encargues de la mesa del señor Cienfuegos. Valeria lo miró fijo. Me dijeron que era mejor no hacerlo. Lo sé, pero ahora mismo no hay otra opción. Hizo una pausa breve antes de añadir, confío en que sabrás manejarlo. Puede ser exigente, pero yo estoy al pendiente. Si surge algo, me avisas. Valeria tomó su libreta, respiró profundo y caminó hacia la mesa del fondo. Armando ni siquiera levantó la vista cuando ella llegó. Estaba concentrado en su teléfono, con esa atención selectiva de quienes deciden cuando el mundo merece existir a su alrededor. Buenas tardes, dijo Valeria con voz firme y tranquila. Bienvenidos a El Mirador. Mi nombre es Valeria, estaré atendiéndolos. ¿Les puedo ofrecer algo para comenzar? Tomás levantó la mirada y respondió con una sonrisa cordial. Armando, en cambio, siguió con el teléfono. Valeria no repitió la pregunta. No se movió. Se mantuvo en silencio, con esa calma de quien entiende que, bien utilizado, el silencio puede decir más que cualquier palabra. Después de unos segundos, Armando alzó la vista. La observó de arriba abajo con esa mirada que Valeria conocía bien, una mirada que mide, clasifica y descarta en cuestión de instantes. «Eres nueva», dijo. No era una pregunta, sino una conclusión cargada de juicio. «Llevo unas semanas», respondió ella sin titubear. «¿Y ya te asignaron esta mesa?» Su tono dejaba claro que no le parecía adecuado. Armando giró ligeramente la cabeza buscando a Pilar, quien en ese momento estaba completamente ocupada. ¿Dónde está la mesera de siempre? En unos minutos estará disponible. Mientras tanto, estoy aquí para atender lo que necesite, respondió Valeria con total serenidad. Armando dejó caer el teléfono sobre la mesa con un movimiento seco, de esos que no consideran el impacto que pueden tener en quienes están alrededor. «Mira», dijo él bajando ligeramente la voz, aunque sin perder ese filo que lo caracterizaba. «Tengo años viniendo aquí. Pido siempre de la misma forma, con un orden claro, sin complicaciones. Lo que no necesito es una principiante que ni siquiera sabe sostener una libreta y me haga perder el tiempo». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió más largo. Tomás desvió la mirada, incómodo, como alguien que ya ha presenciado ese tipo de escenas demasiadas veces, aunque nunca termina de acostumbrarse. Valeria no cambió de postura. No apartó los ojos ni alteró su expresión. «Entiendo», respondió con la misma serenidad. «¿Qué desea ordenar?»
Armando la observó fijamente, como si esperara otra reacción, como si esa calma fuera un error que pronto se corregiría. Pero no ocurrió. Un espresso doble, sin azúcar. Un corte de res término medio, sin papas. La ensalada aparte y el aderezo en un recipiente separado. Agua mineral sin gas, bien fría, pero sin hielo de esa máquina que deja sabor extraño. Hizo una pausa breve. ¿Anotaste todo o quieres que lo repita más despacio? Está anotado, contestó Valeria. ¿Segura? Completamente. Armando tomó de nuevo su teléfono, dando por terminada la conversación. En cocina, Valeria entregó la orden con total precisión. El chef leyó, asintió y comenzó a trabajar sin hacer preguntas. Pilar apareció a su lado casi de inmediato. ¿Cómo te fue?, preguntó con curiosidad y cierta preocupación. Bien. ¿Te dijo algo? Valeria dudó un instante, no por incomodidad, sino porque organizaba sus pensamientos con esa claridad que tenía para no dejar que las emociones tomaran el control antes que la razón. Me preguntó si era nueva, respondió al final. Pilar apretó los labios. Y le dije que sí. Valeria, estoy bien, Pilar. De verdad. Pilar la observó unos segundos. No estaba del todo convencida, pero reconocía ese tono, el de alguien que no quiere ser protegido en ese momento. Si necesitas algo, aquí estoy, dijo antes de retirarse. Valeria apoyó las manos en la barra por un instante. Solo uno. Respiró hondo y volvió al salón. La orden salió impecable. Temperatura perfecta, presentación cuidada. El aderezo en su recipiente, el agua fría como se pidió, el espresso con la intensidad exacta. Valeria colocó cada elemento con precisión, sin prisa y sin gestos innecesarios. Armando revisó todo sin decir palabra. Probó el café. No expresó aprobación, pero tampoco queja. Para alguien como él, eso ya era significativo. Tomás, en cambio, le dedicó una sonrisa sincera. Gracias, todo está perfecto. Con gusto, respondió Valeria antes de retirarse. Desde la barra, don Genaro la observaba con esa expresión suya que decía más de lo que cualquier palabra podría. Valeria no lo notó. Ya estaba de vuelta en su ritmo. Otra mesa, otro pedido, otro cliente. Todo parecía normal desde afuera, pero dentro de ella algo había cambiado. No era enojo, al menos no todavía. Era más bien una sensación conocida, esa de estar en un lugar donde tu valor se mide por lo que otros creen que eres y no por lo que tú sabes que eres. Valeria conocía bien esa sensación. La había vivido antes, en otro entorno, con otro tipo de mesas y otro tipo de personas. Y había aprendido, a un costo que nadie en ese restaurante imaginaría, que el silencio tiene un límite. Que la paciencia, cuando se agota, no estalla sin sentido, lo hace en el momento exacto, con las palabras precisas y frente a la persona correcta. Ese momento aún no llegaba, pero estaba más cerca de lo que Armando Cienfuegos podía imaginar. Porque lo que él no sabía, lo que nadie en el mirador sabía todavía, era quién había sido Valeria Soto antes de ponerse ese mandil. Y cuando lo descubriera, el hombre que nunca había tenido que dar explicaciones, tendría que hacerlo delante de todos. Hay personas que entran a un lugar y sin proponérselo, iluminan el ambiente. Y hay otras que provocan algo muy distinto, no exactamente oscuridad, sino una tensión particular que se instala cuando alguien acostumbrado a dominar cada espacio decide, consciente o no, que todos a su alrededor deben sentir su presencia. Armando Cienfuegos pertenecía a ese segundo tipo. En las semanas que siguieron a ese primer encuentro, comenzó a frecuentar el mirador con una constancia que no pasó desapercibida para don Genaro, ni para Pilar y mucho menos para Valeria, aunque fue la última en mencionarlo. La segunda vez que apareció, Pilar estaba disponible.
Se acercó a la mesa con la seguridad de quien domina su trabajo. Tomó la orden sin complicaciones y manejó todo con su eficiencia habitual. Armando no preguntó por Valeria, ni siquiera la miró cuando ella pasó cerca atendiendo otras mesas. Para él, ese episodio parecía no haber existido. Pero Tomasi la observó, solo un instante, con esa expresión de quien reconoce algo, aunque no logra identificar qué es exactamente. Valeria lo notó. No dijo nada. La tercera visita fue distinta. Armando llegó solo, sin su socio. Llevaba en los hombros esa tensión que tienen los hombres acostumbrados a ganar, cuando algo no sale. Como esperaban y necesitan un lugar donde el mundo les recuerde quiénes son. Se sentó en su mesa habitual, pidió su espresso de siempre y abrió una carpeta con documentos que extendió sobre el mantel sin preocuparse por las normas del lugar. Pilar estaba ocupada en otra sección. Todo debía seguir sin problemas, pero una orden complicada la retuvo más de lo previsto. Antes de que pudiera reorganizarse, Armando levantó la mano con impaciencia, como si esperar fuera una ofensa personal. Valeria ya iba en camino. Nadie se lo pidió. Simplemente vio la situación antes de que se volviera un problema, y decidió actuar. ¿Desea algo más?, preguntó al llegar con naturalidad. Armando levantó la vista de los documentos. Algo cambió en su expresión. No era molestia, era más bien una reevaluación, como si tuviera que ajustar una idea previa. Otro espresso, dijo. Enseguida. Valeria se retiró. Armando la siguió con la mirada un segundo más de lo necesario antes de volver a sus papeles. Pilar la interceptó cerca de la barra. Yo me encargaba, susurró. Lo sé. Estabas ocupada. Valeria le pasó la orden. No es nada complicado. Valeria, Pilar bajó aún más la voz. Ese hombre no es difícil en el sentido común. Es del tipo que si le das un centímetro, toma todo. Y si en algún momento decide que no le agradas, no terminó la frase. ¿Qué pasa si decide eso?, preguntó Valeria. Pilar la miró con seriedad. Tiene suficientes influencias en esta ciudad como para hacer que un lugar como este pierda varias reservaciones importantes en pocos días. Hizo una pausa. Don Genaro nunca lo dice abiertamente, pero todos aquí lo sabemos. Valeria procesó la información en silencio. Entiendo, respondió al final. De verdad, Pilar. Lo que Pilar no sabía era que Valeria no solo entendía esa dinámica, la conocía desde dentro. Había estado del otro lado de la mesa, en otra etapa de su vida, en otro entorno. Sabía perfectamente cómo operaban hombres como Armando Cienfuegos, cómo construían su poder, cómo lo utilizaban y, sobre todo, cuáles eran sus puntos ciegos, porque todos los tenían, incluso él. Esa noche, Valeria llegó más tarde de lo habitual. Doña Refugio la esperaba en la pequeña sala del departamento que compartían desde que todo cambió. Sobre la mesita había una taza de té ya servida y esa expresión tranquila con la que siempre la recibía, sin importar la hora. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, respondió Valeria, dejándose caer en el sofá con un cansancio que no era solo físico, sino de ese que se acumula cuando uno pasa demasiado tiempo midiendo cada palabra y cada gesto. Doña Refugio la observó con esa mirada suave pero firme, la que usaba cuando quería decir algo sin presionar. Ese señor volvió, ¿verdad? Valeria levantó la mirada. ¿Cómo lo sabes? Porque traes esa cara, la que aparece cuando algo te está costando más de lo que dejas ver. Tomó su taza con calma. Cuéntame. Valeria recargó la cabeza en el respaldo del sofá y fijó la vista en el techo por unos segundos. Es el tipo de persona que hace que los demás se sientan menos, dijo al final. No necesita gritar. Le basta con esa tranquilidad de quien sabe que nadie le va a responder. ¿Y tú? Mantuve la calma.
Hice mi trabajo, y eso le molestó. Recordó ese instante, esa fracción de segundo en la que la observó más de lo necesario. Creo que lo desconcerté, añadió. No está acostumbrado a que la gente no se haga pequeña. Doña Refugio asintió lentamente. Ten cuidado, hija. Valeria frunció ligeramente el ceño. Siempre lo tengo. No me refiero a quedarte callada, aclaró su madre mirándola directo. Hablo de saber cuándo hablar y cuándo esperar. No es lo mismo. Valeria sostuvo su mirada. No hacía falta decir más. Esa conversación ya la habían tenido muchas veces, de distintas formas, desde que su mundo se vino abajo y ambas tuvieron que reconstruir algo nuevo con lo que quedó. Lo sé, mamá, lo sé. Lo que ocurrió la semana siguiente no estaba en los planes de nadie. Armando llegó acompañado. 4 hombres más, además de Tomás, todos con esa energía de reunión importante que se celebra antes de cerrar algo grande. Pidieron la mesa principal del salón, la más visible, la que don Genaro reservaba para ocasiones especiales. El restaurante estaba lleno, más de lo habitual. Una celebración familiar en un extremo, 2 mesas de ejecutivos al centro, y el grupo de Armando ocupando el espacio con esa naturalidad de quienes nunca se preguntan cuánto lugar están tomando. A Valeria le asignaron la sección contigua. Se mantuvo en su área, trabajando con precisión, sin invadir la mesa de Armando, que estaba bajo la atención total de Pilar. Todo marchaba bien, hasta que dejó de hacerlo. Fue un accidente. De esos que pasan cuando hay demasiada gente moviéndose en espacios que de pronto se sienten reducidos. Una compañera nueva, nerviosa por la cantidad de mesas, giró sin ver y chocó con la charola de Valeria. El ruido fue inevitable. 2 copas cayeron, el líquido se derramó. No alcanzó a ningún cliente, nadie salió lastimado. Fue exactamente lo que era, un percance sin consecuencias reales. Pero en el silencio que siguió, ese instante en el que todo el salón volteó a ver, la voz de Armando Cienfuegos atravesó el ambiente con una claridad que no necesitó esfuerzo para llegar a cada rincón. Sería mejor que aprendieran a servir antes de andar tirando cosas. Algunos en su mesa soltaron risas, no por gracia, sino por costumbre. De esas risas que aparecen cuando quien manda decide reír. Valeria se agachó a recoger los restos con movimientos tranquilos y precisos. Su compañera, visiblemente afectada, murmuraba disculpas mientras la ayudaba. «No pasa nada», le dijo en voz baja. Entonces volvió a escucharse la voz de Armando, ahora dirigida directamente hacia ella. ¿No se supone que les pagan para evitar eso? Valeria terminó de limpiar, se puso de pie, e hizo algo que nadie esperaba. Lo miró. No con enojo, no con angustia, sino con una calma firme, de esas que requieren más control que cualquier reacción impulsiva. El incidente ya está resuelto, señor, dijo con voz clara, lo suficientemente firme como para que cada mesa la escuchara. Lamento si el ruido interrumpió su conversación. Armando la observó. Algo en su expresión cambió apenas, como si tuviera que reajustar lo que creía entender. No fue el ruido lo que interrumpió, respondió, bajando ligeramente el tono, sin perder dureza. Fue la incompetencia. Fue un accidente, replicó Valeria. Hay una diferencia. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Todo el salón lo sintió. Clientes, compañeros, incluso don Genaro, que apareció desde la entrada de la cocina evaluando la situación con rapidez. Armando dejó escapar una risa corta, sin alegría. ¿Me estás corrigiendo? Solo estoy siendo precisa, respondió ella. Y antes de que él añadiera algo más, continuó con la misma serenidad. ¿Desea algo adicional para usted o sus acompañantes? Tomás mantenía la mirada fija en la mesa. Los otros hombres observaban a Armando,
esperando su reacción. Él la sostuvo con la mirada durante varios segundos. No estaba acostumbrado a que algo se moviera bajo sus pies, y parecía decidir cómo responder ante eso. No, dijo al final, retomando su conversación como si nada hubiera ocurrido. Después del servicio, don Genaro llamó a Valeria a su oficina. Era un espacio pequeño al fondo del restaurante, ordenado, funcional, con una planta en la esquina que parecía haber estado ahí desde siempre. «Siéntate». Valeria obedeció. Don Genaro permaneció de pie unos momentos, mirando hacia el pequeño patio interior, antes de girarse hacia ella. «¿Estás bien?» «Sí, de verdad». Él la observó con esa calma que reservaba para los momentos importantes. «Lo que hiciste hoy requirió valor». Hizo una pausa. Y también implicó algo que en este negocio puede ser peligroso. ¿Qué cosa? Visibilidad. Se sentó frente a ella. El señor Cienfuegos no es un cliente cualquiera. Tiene la costumbre de marcar a quienes le incomodan. Valeria guardó silencio. ¿Eso significa que debía quedarme callada? Don Genaro la miró unos segundos antes de responder. Significa que debes entender en qué terreno estás entrando. Hoy fue algo pequeño, pero hombres como él no dejan las cosas pequeñas como están. Valeria asintió. Lo entiendo. ¿Segura? Completamente. Don Genaro la observó un momento más, como si intentara descifrar algo que aún no terminaba de encajar. Está bien. Puedes retirarte. Buen trabajo hoy. Valeria se levantó, llegó a la puerta, y justo antes de salir, él habló de nuevo. Valeria. Ella se giró. ¿Por qué elegiste este trabajo? No había sospecha en su voz, solo curiosidad genuina. Valeria lo miró unos segundos. Ya se lo dije en la entrevista. Me dijiste que querías aprender a empezar de nuevo. Don Genaro cruzó los brazos suavemente. No me dijiste de dónde vienes. Hubo un breve silencio. No, admitió ella. No lo hice. Y salió. Don Genaro se quedó mirando la puerta cerrada, con la sensación de haber confirmado algo, sin saber exactamente qué. Esa misma noche, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, Armando Cienfuegos llegó a su oficina en el piso alto de Grupo Altamira y con total naturalidad le dijo a Tomás, «Averigua quién es esa mujer». Tomás levantó la vista del teléfono. La del restaurante, la nueva que cree que puede sostenerme la mirada. Armando se sentó frente a su escritorio. «Quiero saber quién es, de dónde viene y por qué está ahí». Tomás asintió lentamente. ¿Buscas algo en particular? Armando se quedó en silencio un instante. Algo cruzó su expresión. No era enojo, tampoco simple curiosidad. Era otra cosa. Una incomodidad sutil, como cuando algo no encaja donde debería. Quiero entender lo que no cuadra, dijo al final. Porque algo no cuadra. Y tenía razón, solo que lo que estaba por descubrir iba mucho más allá de lo que imaginaba. Investigar a alguien no siempre revela lo que uno espera. A veces muestra exactamente lo que se temía. Otras veces descubre algo completamente distinto. Y en los peores casos, deja claro que esa persona que creías tener ubicada en tu mapa, nunca estuvo donde pensabas. A Tomás Herrera le tomó varios días reunir la información que Armando le pidió. No porque fuera difícil, sino porque, a medida que avanzaba, lo que encontraba lo obligaba a detenerse, releer, verificar y preguntarse cómo era posible que nadie lo hubiera visto antes. Todo comenzó con el nombre, Valeria Soto. Común, discreto, de esos que no llaman la atención en ningún registro. Tomás inició por lo básico, redes sociales, archivos públicos, referencias laborales, y encontró exactamente lo que esperaba.
Una mesera trabajando en un restaurante del distrito financiero. Nada fuera de lo normal, o casi nada. Porque había algo más. No era ausencia digital, era otra cosa. Era como si alguien hubiera borrado con cuidado lo que alguna vez estuvo ahí. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Cuando alguien nunca deja rastro, es porque nunca lo tuvo. Pero cuando los rastros desaparecen de forma intencional, siempre quedan detalles, pequeños bordes, inconsistencias que solo se notan si sabes exactamente qué estás buscando. Y Tomás sabía. Llevaba años haciendo ese tipo de trabajo para Armando. Siguió investigando, conectando datos, revisando registros antiguos, hasta que, al tercer día, algo lo hizo detenerse. Se reclinó en su silla, mirando la pantalla en silencio durante varios segundos. El nombre completo era Valeria Soto Ibáñez. Y ese segundo apellido no era desconocido. Lo había escuchado antes. En reuniones. En conversaciones importantes. En otro tiempo, en otro contexto, en un mundo que Armando Cienfuegos creía haber dejado atrás. Tomás cerró la laptop. Se quedó mirando la pared de su oficina durante varios minutos. Luego tomó el teléfono, y, en lugar de llamar a Armando como hacía siempre cuando encontraba algo relevante, decidió esperar. Valeria no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Esa mañana llegó a El Mirador como cualquier otro día. Saludó a don Genaro, que ya revisaba las reservaciones con su concentración habitual antes de abrir. Tomó su mandil, revisó sus mesas. Pilar llegó poco después, con café en mano y esa energía de quien ya había puesto en orden todo antes de empezar el día. ¿Dormiste?, preguntó. Algo. ¿Y tú? Casi nada. Pilar se sentó en uno de los bancos del bar, aún cerrado al público. He estado pensando en lo del otro día. No hace falta, Pilar. Sí hace falta. La miró directo. Lo que dijiste frente a él, no sé si fue valentía, locura o ambas. Hizo una pausa. Pero, sobre todo, me dejó pensando en ti. Valeria alzó la mirada. ¿En qué sentido? En que lleva semanas aquí, y sé exactamente lo mismo de ti que el primer día. Pilar sostuvo el vaso entre las manos. Eso no es normal. La gente habla, cuenta cosas, pregunta, tú escuchas, te interesas por los demás, pero de ti, nada. Valeria tardó unos segundos en responder. No hay nada misterioso. No dije que fuera misterioso, dije que no es normal. Pilar la miró con esa franqueza que usaba cuando algo le importaba de verdad. ¿Estás bien? ¿De verdad? ¿Hay algo que deberías saber? ¿Algo que pueda afectar tu trabajo aquí? Valeria la sostuvo con la mirada, y en ese instante tomó una decisión pequeña, casi invisible, pero importante. Hay partes de mi pasado que prefiero no traer a este lugar, dijo. No porque me avergüencen, sino porque estoy intentando construir algo nuevo. Y para hacer eso, a veces hay que dejar lo anterior donde pertenece, al menos por un tiempo. Pilar procesó sus palabras en silencio. ¿Te hicieron daño? No, respondió Valeria. Yo me equivoqué, y pagué por eso. Una breve pausa. Ahora estoy aquí. Pilar asintió sin insistir más, con ese respeto de quien entiende que hay historias que se cuentan cuando uno está listo. Está bien. Pero si algún día necesitas algo, ya sabes. Lo sé. Gracias. Esa tarde, mientras Valeria trabajaba con la precisión de siempre, algo cambió. No fue evidente. No fue algo que cualquiera notara. Fue más bien una sensación, esa que aparece cuando uno aprende a leer el ambiente y percibe que algo en el aire ya no es igual, aunque no pueda explicarlo. Antes de terminar el turno, don Genaro la llamó. Siéntate, Valeria. Ella lo hizo,
notando en su expresión algo distinto. No era preocupación, era el peso de alguien que acababa de recibir información y aún decidía qué hacer con ella. Esta mañana recibí una llamada, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Alguien preguntó por ti. No por tu trabajo, por ti. Valeria no reaccionó. ¿Quién? No dio nombre, pero hizo preguntas muy específicas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿De dónde vienes? Si has tenido problemas. El silencio se volvió denso. ¿Qué respondiste? Preguntó ella. Que eres una excelente empleada, y que lo demás no le corresponde a nadie. Don Genaro cruzó los brazos sobre el escritorio. Pero necesito saber algo, Valeria. Hay algo que deba conocer para proteger este lugar. Ella respiró hondo. Confíe en mí. Tú entraste aquí sin referencias y con una respuesta que no decía mucho, respondió él con calma. Así que sí, confío. Pero la confianza pesa más cuando viene acompañada de claridad. Valeria desvió la mirada un instante hacia la planta en la esquina, esa que parecía formar parte de la historia del lugar. Antes de trabajar aquí, estuve en el mundo corporativo durante años, dijo al fin. Llegué lejos, y después todo se vino abajo. No por falta de integridad, sino por confiar en las personas equivocadas en el momento equivocado. Hizo una pausa. Cuando todo cayó, quienes debían responder no lo hicieron, y terminé cargando consecuencias que no eran completamente mías. Don Genaro escuchó sin interrumpir. ¿Tiene algo que ver con el señor Cienfuegos? La pregunta fue directa. Indirectamente, respondió Valeria con calma. No fue responsable directo, pero estuvo presente cuando todo ocurrió. Y tenía información que nunca utilizó para ayudar, aunque pudo haber cambiado todo si hubiera decidido actuar con honestidad. Don Genaro guardó silencio unos segundos. ¿Y ahora que estás aquí en mi restaurante? No vine a buscarlo, dijo ella con total claridad. Vine a trabajar, a empezar de nuevo. Que él venga aquí, es una coincidencia que no elegí. Él la observó con atención. Te creo. Eso depende de usted. Don Genaro sostuvo su mirada, con la experiencia de quien ha leído a muchas personas a lo largo de su vida. Te creo, repitió. Pero necesito que me avise si algo se acerca, porque algo se está moviendo, Valeria. Y no quiero que ocurra dentro de este lugar de una forma que afecte a quienes trabajan aquí. Hizo una pausa. Ellos no tienen nada que ver con tu historia, ni con la de él. Valeria asintió. Tiene mi palabra. Esa noche, en el departamento, Doña Refugio la esperaba como siempre, pero algo era distinto. Sobre la mesa había un sobre sin remitente, con su nombre escrito a mano. Una letra que Valeria reconoció de inmediato. La había visto durante años en contratos, documentos, en todo aquello que alguna vez definió su vida. ¿Quién lo trajo?, preguntó sin tocarlo aún. Un mensajero, respondió su madre. Dijo que era urgente. Valeria observó el sobre unos segundos. ¿Lo abriste? No es mío. Ella lo tomó, lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, sin encabezado ni firma. Solo un mensaje breve. Sé quién eres. Sé por qué estás ahí. Antes de que Armando se entere de lo que encontré, necesitamos hablar. Hay cosas que tú tampoco sabes. Valeria lo leyó 2 veces. Luego lo dobló y lo guardó. ¿Qué dice?, preguntó Doña Refugio. Que alguien me encontró, y quiere hablar antes de que le diga a Armando lo que sabe. Su madre la miró con calma, sin alarmarse. Es peligroso. No lo creo. Valeria pensó en Tomás, en aquella mirada del primer día, en su forma de estar siempre un paso detrás, pero nunca completamente alineado.
Creo que es alguien que también carga algo que no ha podido soltar. ¿Qué vas a hacer? Valeria miró el papel doblado sobre la mesa. Escuchar. Si dice que hay cosas que no sé, necesito saber cuáles son. Doña Refugio asintió y colocó su mano sobre la de su hija con firmeza tranquila. Ha sido fuerte demasiado tiempo, dijo en voz baja. ¿Cuándo vas a permitir que alguien lo sea por ti? Valeria la miró, y algo dentro de ella, esa estructura que había construido con tanto esfuerzo, se movió apenas. Lo suficiente para que sus ojos ardieran por un instante antes de controlarlo. Cuando sepa que todo esto valió la pena, respondió. Ya vale la pena, dijo su madre apretando su mano. Y tú ya vales. Al día siguiente, Tomás Herrera entró a El Mirador solo. Sin Armando. Sin ese aire de negocios. Con una presencia distinta, como alguien que llega por decisión propia y no como extensión de otro. Valeria lo vio desde el momento en que cruzó la puerta. Sus miradas se encontraron por un segundo, nada más. Tomás eligió una mesa pequeña dentro de su sección. Se sentó y esperó. Valeria terminó de atender la mesa en la que estaba. Luego caminó hacia él con paso medido, con esa calma que ya era su escudo y su forma de mostrarse. «Buenos días», dijo. «¿Qué le ofrezco?» Tomás la miró. Esta vez no había duda en su expresión. Era la mirada de alguien que ya tomó una decisión. «Un café», respondió. «Y 5 minutos de tu tiempo». Valeria lo sostuvo con la mirada un instante. «Le traigo el café, y vemos lo de los 5 minutos». Valeria se dirigió a la barra, preparó el café y, mientras lo hacía, Pilar apareció a su lado, con ese instinto que tenía para detectar momentos importantes. «No es el que siempre viene con Cienfuegos». «Sí». «Y hoy viene solo, eso parece». Pilar bajó la voz. «Valeria, ¿sabes lo que estás haciendo?» Valeria tomó la taza, la sostuvo un instante y la miró directo. «Aún no», admitió. «Pero estoy a punto de averiguarlo». Regresó a la mesa, colocó el café frente a Tomás y en lugar de retirarse, se quedó de pie, libreta en mano, con una expresión que no revelaba nada, pero que absorbía todo. «5 minutos», dijo él. Ella asintió. Tomás rodeó la taza con las manos y comenzó a hablar. Lo que dijo en esos minutos no era lo que Valeria esperaba. Era algo mucho más grande, algo que no solo cambiaba la forma en que entendía lo que había ocurrido años atrás, sino también lo que estaba por suceder. Cuando él terminó, Valeria permaneció inmóvil durante varios segundos, sosteniendo la libreta mientras dentro de ella todo se reorganizaba con la velocidad y el peso de lo que acababa de escuchar. Porque lo que Tomás sabía no era solo parte del pasado de Valeria, era el presente de Armando. Y ese presente, si salía a la luz, lo cambiaría todo. Hay momentos en los que la vida te devuelve algo que creías perdido para siempre. No llega con ruido ni con el dramatismo que uno imagina cuando piensa en justicia. A veces aparece en silencio, sobre una mesa pequeña, acompañado de una taza de café, y de alguien que ya no puede cargar solo con lo que sabe. Eso fue lo que Tomás le entregó esa mañana. No era un favor. Era una verdad. Y las verdades, cuando llegan después de tanto tiempo, no siempre alivian. A veces pesan exactamente como lo que son, todo lo que debió saberse antes, y no se supo. Tomás habló durante 12 minutos. Valeria no lo interrumpió más que una vez. Empezó desde años atrás, cuando ella trabajaba como directora de desarrollo estratégico en Vantara Soluciones, una firma mediana con un crecimiento prometedor que había llamado la atención de varios grupos de inversión, entre ellos Grupo Altamira. Cuando Armando Cienfuegos apareció como posible socio, todo parecía una oportunidad extraordinaria. Tomás había estado presente en cada reunión. «Lo que tú no sabías», dijo con voz baja,
como quien confiesa algo que lo ha perseguido durante mucho tiempo, es que Armando ya había decidido desde antes de la primera reunión que no iba a asociarse con Vantara. Valeria no se movió. Lo que quería era la cartera de clientes, los contratos exclusivos que ustedes construyeron durante años. Y la forma de conseguirlos sin pagar su verdadero valor era desestabilizar la empresa desde dentro. El silencio se volvió denso. Encontró a alguien dentro de tu equipo dispuesto a filtrar información confidencial a cambio de una posición asegurada en Altamira, continuó Tomás. Esa información se utilizó para generar dudas entre los socios, para hacer parecer que había irregularidades en la gestión. Hizo una pausa breve. En tu gestión, específicamente. Yo era la directora, dijo Valeria con voz firme, como confirmando algo que siempre sospechó. Exacto. Tú eras quien firmaba. Quien respondía. Tomás bajó la mirada un instante. Cuando todo se vino abajo, tú cargaste con las consecuencias porque eras la figura visible. Pero el origen real del problema nunca fue interno, fue creado desde afuera. Valeria miró hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente. Personas caminando, hablando, viviendo, sin saber que en esa mesa, dentro del mirador, una verdad llevaba años esperando ser nombrada. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó al fin. Tomás sostuvo la taza con ambas manos. Porque lo está haciendo otra vez. Esa frase lo cambió todo. No era el pasado, era el presente. Explicó que en las últimas semanas Grupo Altamira había puesto la mirada en una empresa nueva, pequeña, con potencial real, dirigida por una familia que había construido algo sólido con el tiempo. El mismo patrón. El mismo método. Acercamiento como socio, acceso a información interna, desestabilización gradual, adquisición a precio reducido. Ya hay alguien dentro de esa empresa siendo presionado para filtrar información, dijo Tomás. Alguien que no entiende completamente en qué se está metiendo. Y tú sí lo entiendes, respondió Valeria, sin confrontación, solo con claridad. Tomás asintió. Lo entiendo desde hace mucho. La miró directo. Pero entender algo y tener el valor de hacer algo al respecto son cosas muy distintas. ¿Y qué cambió? Tomás se quedó en silencio un segundo. Cuando te vi aquí la primera vez, supe quién eras. Y durante días me repetí que era coincidencia, que no era asunto mío. Negó ligeramente con la cabeza. Pero cuando te vi responderle frente a todos, con esa calma. Se detuvo un instante. Me recordaste lo que se siente cuando alguien decide que ya fue suficiente. Y yo llevaba años sin sentir eso. Valeria lo observó con atención, evaluándolo con esa precisión que había desarrollado con el tiempo. ¿Tienes pruebas? Documentos. Correos. Registros de movimientos que no aparecen en ningún informe oficial. Bajó aún más la voz. Guardé todo. No sé exactamente por qué, quizá porque en el fondo sabía que este momento iba a llegar. ¿Se lo mostraste a alguien? A nadie. ¿Por qué a mí? Tomás no esquivó la mirada. Porque eres la única persona que conozco con motivos reales para hacer algo. Con esto, y porque creo que eres la única que no se va a dejar intimidar a medio camino. Valeria no tomó una decisión ahí. Le dijo que necesitaba tiempo. Que lo que le había contado era demasiado para procesarlo en medio de un turno. Que si iba a hacer algo, lo haría bien, no rápido. Tomás asintió. Dejó un número escrito en una servilleta doblada y se fue con la misma discreción con la que había llegado. Pilar la interceptó antes de que entrara a la cocina. ¿Qué pasó? Nada que pueda explicarte aún. ¿Estás bien? Estoy pensando. Pilar la observó con esa expresión de quien quiere preguntar más, pero decide respetar el momento.
Está bien. Pero esa cara que traes no es de algo pequeño. Valeria dejó escapar una leve sonrisa. Es cara de darme cuenta de que el mundo es más complicado de lo que parece. Eso ya lo sabía. Sí, pero a veces lo confirmas de formas que no esperabas. Esa misma tarde, Armando Cienfuegos apareció en el mirador sin aviso. No estaba en la agenda. No había reservado. Simplemente llegó, como solía hacerlo en los lugares que consideraba suyos por costumbre, y tomó su mesa con total naturalidad. Tomás no estaba con él. Eso no era habitual. Tampoco común que don Genaro lo notó desde la entrada y lanzó una mirada discreta hacia donde estaba Valeria. Una mirada que al mismo tiempo preguntaba y advertía. Valeria la captó, asintió apenas y continuó con su trabajo. Pilar se encargó de la mesa con rapidez, sin errores. Armando pidió lo de siempre, con pocas palabras, como solía hacer cuando algo ocupaba su mente más de lo normal. Pilar se retiró sin complicaciones. Todo debía quedarse ahí. Pero ese día Armando no estaba en su modo habitual. No era el hombre que llegaba a celebrar o cerrar acuerdos. Había algo distinto. Una tensión que Valeria reconoció desde lejos, porque ya la había visto antes, en personas que controlan todo, hasta que sienten que algo se les escapa sin saber exactamente qué. Sus ojos buscaban algo. Y cuando encontró a Valeria al otro lado del salón, se detuvo. No hubo gestos, ni palabras. Solo ese instante breve en el que dos personas que saben más de lo que dicen se miran, y entienden que algo cambió, aunque todavía no sepan cómo. Valeria sostuvo la mirada lo justo para no parecer evasiva. Luego siguió con lo suyo. Armando pidió la cuenta antes de terminar su café. Esa noche, Valeria tomó una decisión. No fue impulsiva. Fue el resultado de horas de pensar con esa claridad ordenada que la caracterizaba cuando las emociones estaban presentes, pero no podían dirigir. Fue a ver al señor Ibarra. Su oficina quedaba en un edificio discreto, a pocas calles del centro. Valeria lo conocía de su vida anterior, cuando aún formaba parte del mundo corporativo. Era de los pocos abogados que siguieron contestando el teléfono cuando otros dejaron de hacerlo. Llegó sin aviso. Tocó la puerta. Cuando él abrió y la vio, su expresión fue la de alguien que, en el fondo, llevaba tiempo esperando ese momento. Valeria, pasa. El lugar olía a libros y café frío. Papeles organizados en pilas con una lógica que solo él entendía. Un espacio donde lo importante se resolvía sin formalidades innecesarias. Se sentaron. Valeria colocó la servilleta con el número de Tomás sobre el escritorio y contó todo. Con orden. Con precisión. Como había aprendido a hacerlo cuando cada palabra importaba. El abogado escuchó sin interrumpir. Tomó nota sin levantar apenas la pluma del papel. Cuando ella terminó, se recargó en la silla y la miró con esa expresión de quien ya tiene una conclusión y decide cuánto decir. Lo que describes, dijo al fin, no es la primera vez que lo escucho sobre Grupo Altamira. Valeria lo miró con atención. Hay más casos. Hay patrones. Juntó las manos sobre el escritorio. Nunca con pruebas suficientes para actuar, pero sí con el daño necesario para que quienes lo sufren pierdan fuerza para seguir. Hizo una pausa. Hasta ahora. ¿Qué se necesita para que esto sea viable legalmente? Los documentos que mencionas. Registros de movimientos y, levantó un dedo, el testimonio de alguien con conocimiento directo. Alguien creíble. Alguien que haya estado dentro. Tomás estuvo dentro durante años. El abogado la observó con atención. ¿Está dispuesto a declarar? Dice que sí, pero no sé si sostendrá eso cuando la presión sea real. El abogado asintió lentamente. Eso es lo que casi siempre falla. No la evidencia,
sino la capacidad de sostenerla cuando el otro lado empieza a presionar. La miró directo. ¿Y tú, Valeria, estás lista para lo que esto implica? He estado lista desde hace tiempo, respondió ella. Solo me faltaba lo que hoy me dio Tomás. ¿Qué fue eso? La certeza de que no me equivoqué, de que lo que pasó no fue un error mío, fue algo diseñado para que cayera. Hizo una pausa. Y eso lo cambia todo. El abogado la sostuvo con la mirada durante varios segundos. Había visto demasiados casos quedarse a medias, y muy pocos llegar hasta el final. Entonces trabajemos, dijo al fin. De regreso en el departamento, ya pasada la medianoche, doña Refugio seguía despierta. No preguntó dónde había estado ni qué había decidido. Solo la miró al entrar y entendió. Tienes una cara. ¿Qué cara? La de cuando eras niña y resolvías algo que parecía imposible. Sonrió con suavidad. La cara de cuando ya sabes exactamente lo que vas a hacer. Valeria se sentó frente a ella, tomó sus manos, y por primera vez en mucho tiempo no intentó explicar. Solo asintió. Va a ser difícil, mamá, dijo en voz baja. ¿Cuándo no lo ha sido? Esta vez es distinto, esta vez voy a hacer ruido. Doña Refugio la miró fijamente. En esa mirada había años de esfuerzo, de silencios sostenidos, de orgullo guardado para protegerla. Haz el ruido que tengas que hacer, hija, ya es momento. Lo que ninguno de los involucrados sabía aún, era que al día siguiente Armando Cienfuegos descubriría que Tomás había ido solo a El Mirador y que había hablado con Valeria. Y cuando lo descubriera, esa calma calculada que siempre lo había definido mostraría, por primera vez, una grieta. Pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para que todo empezara a filtrarse. Tomar una decisión es una cosa. Sostenerla cuando el mundo empuja en contra, es otra muy distinta. Valeria lo sabía. Lo había aprendido de la forma más costosa posible, en otro momento de su vida, cuando creyó que hacer lo correcto era suficiente para protegerse de las consecuencias, y entendió que no lo era. El mundo no siempre recompensa la valentía de inmediato. A veces la pone a prueba primero, con una dureza que hace retroceder a muchos, justo para ver quién se mantiene firme después. Ella se había mantenido. Y ahora estaba lista para el siguiente paso. El señor Ibarra se movió con rapidez. Más de lo que Valeria esperaba, considerando lo lentos que suelen ser los procesos legales. Pero él tenía algo que muchos no, contactos construidos durante años, y la reputación de no tomar casos que no pudiera sostener. Cuando llamó a Tomás para confirmar la existencia de los documentos, éste respondió sin dudar. Eso, por sí solo, ya decía mucho. Está más comprometido de lo que pensabas, comentó el abogado en la siguiente reunión, mientras la luz de la mañana entraba por la ventana. La gente que duda tarda en decidir, él no tardó. ¿Confías en él? Lo suficiente para avanzar. El abogado revisó sus notas. Lo que me preocupa no es él, es el tiempo. Si Armando ya sospecha que habló contigo, va a actuar para protegerse antes de que podamos hacerlo por la vía legal. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, no semanas. La miró con firmeza. Eso significa que necesito esos documentos hoy. No mañana. Hoy. Valeria tomó el teléfono desde ahí mismo y llamó a Tomás. La conversación fue breve, directa. Tomás confirmó que tendría todo listo en unas horas, y que lo entregaría en persona, sin usar ningún medio digital que pudiera ser rastreado. Había pasado años rebajando a cualquiera que se cruzara en su camino. Aquella tarde eligió mal. Apuntó contra una mesera nueva. Ella lo miró directo a los ojos, alzó la voz frente a todos y lo que dijo lo dejó sin palabras para siempre. Nadie llega a un lugar como El Mirador por casualidad.
Hay quienes van a presumir, otros a huir, y unos pocos, los más interesantes, que saben perfectamente lo que hacen, aunque todo a su alrededor sugiera lo contrario. Valeria Soto pertenecía a ese último grupo, aunque esa mañana, frente al espejo de su pequeño departamento, con el delantal recién planchado y los nervios revoloteando en el estómago, no lo parecía en absoluto. «Puedes hacerlo, Valeria», se dijo en voz baja. «Es solo un trabajo». Pero no lo era. Y ella lo sabía mejor que nadie. El Mirador no era cualquier restaurante. Era de esos que salen en revistas elegantes, con fotos perfectamente iluminadas y descripciones que hablan de experiencia y distinción, en lugar de decir simplemente que la comida es buena y que reservar cuesta una fortuna. Estaba en pleno distrito financiero, rodeado de edificios de vidrio y gente con relojes más caros que un auto. Ahí los poderosos celebraban, cerraban acuerdos y de vez en cuando recordaban al resto cuánto valían. Don Genaro lo había levantado desde cero, con años de esfuerzo silencioso y esa firmeza tranquila de quien no necesita alzar la voz para que lo escuchen. Era un hombre que hablaba poco, pero observaba mucho, y tenía la habilidad de ver en las personas lo que aún no mostraban. Él fue quien contrató a Valeria. No por experiencia, porque no la tenía en ese entorno, sino porque cuando le preguntó por qué quería el trabajo, ella no soltó un discurso ensayado. Lo miró de frente y respondió, «Porque necesito aprender a empezar de nuevo, y este lugar parece el indicado». Don Genaro guardó silencio unos segundos, asintió y dijo, «Empiezas el lunes». El primer día, Pilar Medina fue la primera en acercarse. Llevaba tiempo ahí y se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón del lugar. «Bienvenida al mejor y más complicado trabajo de tu vida», le dijo, entregándole una libreta. Regla 1. Sonríe aunque por dentro todo arda. Regla 2. El cliente siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Y regla 3. Cuando llegue la mesa del fondo, me llamas. Esa no la tomas tú. Valeria preguntó por qué. Porque ahí se sienta gente que cree que el mundo les pertenece. Y tratarlos requiere experiencia. Las primeras semanas fueron duras. Errores, cansancio, pedidos mal anotados, clientes que cambiaban versiones. Pilar la cubría cuando podía. Don Genaro observaba sin intervenir, dejándola aprender a su ritmo. Lo que nadie sabía, lo que Valeria nunca contó, era de dónde venía realmente, qué había hecho antes, ni por qué alguien con su claridad y capacidad estaba aprendiendo a cargar bandejas. Había una razón, pero todavía no era momento de decirla. Armando Cienfuegos apareció en el Mirador un mediodía, o al menos eso parecía, porque en su vida nada era casual. Todo tenía intención. Entró junto a Tomás Herrera, su socio, su sombra. Caminaba con esa postura de quien nunca ha tenido que esperar nada y cree que eso es una virtud. Don Genaro salió a recibirlo personalmente, y eso ya decía mucho. «Qué gusto tenerlo por aquí». «Genaro», respondió Armando, sin formalidades, con esa cercanía que en realidad marcaba distancia. Pidieron su mesa habitual. Pilar se dirigió hacia allá de inmediato. Valeria entendió que esa era la mesa de la que le habían advertido. Pero ese día el restaurante estaba lleno y los planes no siempre se respetan. Don Genaro se acercó a Valeria. «Pilar tiene demasiadas mesas. Necesito que atiendas esa». Ella dudó. «Me dijeron que era mejor no hacerlo». «Lo sé. Pero no hay opción. Solo mantente profesional». Valeria respiró hondo y caminó hacia la mesa. Armando ni siquiera levantó la vista. Revisaba su teléfono con total indiferencia. Ella habló con voz clara. «Buenas tardes. Soy Valeria. ¿Les puedo ofrecer algo para empezar?» Tomás sonrió y asintió. Armando siguió con el teléfono. Ella esperó en silencio, sin insistir, sin moverse.
hasta que él finalmente levantó la mirada y la recorrió de arriba a abajo con esa forma de evaluar y descartar en segundos. ¿Eres nueva? Llevo unas semanas. ¿Y ya te pusieron en esta mesa? Estoy aquí para lo que necesiten. Él soltó el teléfono con desdén. Tengo una forma específica de pedir. No necesito que una novata me haga perder el tiempo. El silencio se tensó. Tomás miró a otro lado. Valeria no cambió el gesto. Entiendo. ¿Qué va a ordenar? Armando la observó, esperando otra reacción. No llegó. Dio su pedido con precisión excesiva. Ella lo anotó todo. ¿Seguro que escribiste bien o quieres que lo repita más lento? Está todo anotado. En cocina, la orden salió perfecta. Valeria la llevó con precisión. Armando probó el café. No dijo nada. Para alguien como él, eso era suficiente. Tomás agradeció con sinceridad. Desde la barra, don Genaro la observaba. Valeria siguió trabajando como si nada. Pero por dentro algo se había encendido. No era enojo. Era reconocimiento. Esa sensación de estar en un lugar donde te juzgan por lo que creen que eres, no por lo que realmente eres. Ella conocía bien eso. Ya lo había vivido antes, en otro mundo, con otro tipo de mesas. Sabía también que el silencio tiene un límite, y que cuando se rompe, no lo hace con ruido desordenado, sino en el momento exacto, con las palabras precisas, frente a la persona indicada. Ese momento aún no llegaba, pero estaba más cerca de lo que Armando imaginaba. Porque lo que él no sabía, lo que nadie en el mirador sabía todavía, era quién había sido Valeria Soto antes de ponerse ese delantal. Y cuando lo descubriera, el hombre que nunca había tenido que dar explicaciones tendría que hacerlo, frente a todos. Iba a aparecer en el mirador sin avisar, sin reserva, sin ese control calculado que siempre lo protegía. Y esta vez no pensaba ignorar a Valeria. Esta vez iba directo por ella. Lo que pasara en esa conversación dependería de una sola cosa, si Armando llegaba a intimidar o si, por primera vez en su vida, llegaba a pedir. Hay conversaciones que lo cambian todo. No las que uno ensaya en la cabeza durante días, sino las que llegan sin aviso, en el momento menos esperado, con palabras que, una vez dichas, ya no tienen regreso. Armando Cienfuegos entró a El Mirador ese mediodía caminando como si tuviera todo el tiempo del mundo. Valeria lo vio cruzar la puerta desde el otro lado del salón y supo de inmediato que eso no era cierto. Reconocía esa forma de moverse, la calma exterior que esconde prisa interna. La había visto antes, en oficinas, en juntas, en hombres que sabían que mostrar urgencia era perder ventaja. Armando venía con prisa, y venía por ella. Don Genaro lo detectó al instante y se acercó con esa presencia silenciosa que imponía límites sin necesidad de confrontar. No tenía reserva hoy, señor. No la necesito, respondió Armando, con ese tono familiar que ahora sonaba más tenso. Vengo a hablar con una de sus empleadas. Valeria. Don Genaro no se movió. Mis empleados están trabajando. Si desea sentarse, será atendido. Si viene por otra cosa, le pido que la resuelva fuera de mi restaurante. Durante un segundo, se enfrentaron dos formas de poder completamente distintas, la que viene del dinero y la que nace de saber exactamente que se defiende. Armando cedió. Está bien. Una mesa. Lo sentaron en la sección de Pilar, no en la de Valeria. No fue casualidad. Pilar lo atendió con normalidad, tomó la orden y al pasar junto a Valeria le susurró, «Te está buscando». Valeria siguió atendiendo su mesa como si nada. Cada movimiento exacto, cada gesto en su lugar. Por dentro, todo se acomodaba. Sabía que ese momento llegaría. Lo que no sabía era en qué forma, presión, amenaza elegante, negociación o algo que él nunca había hecho. La respuesta llegó sola.
Desde su mesa, Armando levantó la vista, la encontró, y alzó la mano. Pero no como quien ordena. La levantó como quien pide permiso. Valeria terminó con sus clientes y caminó hacia él. Se detuvo a una distancia profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Armando la miró y, por primera vez, ella vio algo distinto. No debilidad, pero sí el peso de alguien que ya no puede cargar solo lo que lleva. Necesito hablar contigo, dijo, sin el filo habitual. No como cliente, como alguien que cometió errores que ya no puede ignorar. El silencio fue breve. Valeria no se sentó. Este no es el lugar. Lo sé. Pero no respondes números desconocidos, y después de lo que hice, no tengo derecho a pedirte nada. Esto es lo único que me quedaba. Desde la barra, Pilar observaba. Don Genaro también. Nadie intervino. Valeria midió todo, el tono, las palabras, el hecho de que estuviera solo. Tienes 10 minutos, dijo al final. Cuando termine mi turno. Afuera. Armando asintió. Gracias. Era la primera vez que Valeria lo escuchaba decir esa palabra con verdad. El resto de la tarde avanzó con una normalidad artificial. Valeria atendía mesas, sonreía, anotaba pedidos, pero el tiempo pesaba distinto. Pilar se acercó una vez. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí. Y esta vez no era una seguridad fingida. Era la certeza de quien ya cruzó el punto sin retorno. ¿Quieres que esté cerca? Sí. Pero afuera no. Aquí. Y entonces Valeria le dio algo que no había dado antes, un papel claro. Si en 15 minutos no regreso, llamas al abogado. El número está guardado. Entendido. La conversación fue en el pequeño patio lateral. Un espacio discreto, abierto pero separado del ruido. Armando ya estaba ahí, de pie. Sin la postura dominante de siempre. Parecía alguien que no sabía por dónde empezar. Valeria se quedó frente a él. Habla. Armando respiró hondo. Sé lo que Tomás te dijo. Y sé que tienes documentos. No vine a pedirte que los destruyas, sé que no lo harías. Vine porque hay algo que necesitas saber antes de seguir. ¿Qué cosa? El funcionario que aparece en esos registros no es solo alguien que recibió dinero. Está usando mi empresa como fachada para operaciones que yo no autoricé. Su voz ya no controlaba la historia. La estaba admitiendo. Pensé que era un aliado. Resultó que me estaba utilizando. Valeria lo escuchó sin interrumpir. ¿Y eso te exime? No, respondió sin rodeos. Lo que te hice, eso fue decisión mía. Pero lo que él está haciendo ahora puede detenerse. Y para eso necesito que lo que ustedes tienen llegue a las personas correctas antes de que él lo descubra. El abogado ya lo sabe. Es bueno, pero no tiene todo. Sacó un sobre y lo sostuvo frente a ella. Aquí está el nombre completo, cuentas reales y operaciones que ni Tomás conocía. Valeria lo miró. ¿Por qué dármelo a mí? Porque eres la única que no gana nada con medias verdades. Todos los demás, incluso yo, siempre tuvimos intereses. Tú no. El silencio se alargó. Valeria lo observó con esa capacidad suya de leer más allá de lo evidente. No vio redención. No vio cambio repentino. Vio a un hombre que había llegado a su límite. A veces la gente hace lo correcto por las razones equivocadas, y aún así, eso puede ser suficiente. Te voy a hacer una pregunta, dijo ella. Y quiero la verdad. Sin cálculo. Armando asintió. Cuando destruiste mi carrera, ¿sabías que yo era inocente? El silencio que siguió fue el más importante de todos. Armando bajó la mirada. Cuando la levantó, ya no había estrategia. Sí. Lo sabía.
Esas palabras cayeron con todo su peso. No solo por ese momento, sino por los años, por las noches en vela, por todo lo que Valeria tuvo que reconstruir. Ella no lloró, pero sostuvo esa verdad el tiempo suficiente. Gracias por decirlo. Tomó el sobre. Regresó al interior. Pilar la esperaba con el teléfono en la mano. ¿Estás bien? Valeria se detuvo. Pensó. Sentó. Creo que sí, por primera vez en mucho tiempo. Pilar la miró y entendió sin que hicieran falta más palabras. Esa tarde, el sobre llegó al despacho del licenciado Ibarra. Y no llegó solo. El periodista Marcos Andrade, el mismo que había aparecido en el restaurante con información que no podía ser casualidad, se reunió con ellos. Por primera vez, los cuatro, Valeria, el abogado, Tomás y Andrade, vieron el mapa completo. El nombre ya estaba completo. El funcionario tenía identidad: Rodrigo Fuentes Palma, subsecretario de una dependencia que regulaba justo el tipo de operaciones de Grupo Altamira. Durante años había recibido transferencias a través de estructuras diseñadas para parecer inversiones legítimas, y había bloqueado de forma sistemática cualquier investigación que se acercara demasiado. Con lo que trae Armando, dijo el licenciado, revisando el sobre, más lo de Tomás y lo que Andrade ha reunido, esto ya no es un asunto civil. Levantó la mirada. Esto va directo a fiscalía. Andrade asintió. Tengo contactos ahí. Gente que lleva tiempo esperando algo así, pero nunca habían tenido suficiente. Miró a Valeria. Con esto, cambia todo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó ella. Si nos movemos esta semana, días, no semanas. Tomás, que había permanecido callado, intervino por primera vez. Hay algo más. Fuentes Palma ya sospecha que algo se está moviendo. Esta mañana me escribió desde un número que reconozco como suyo. Quiere una reunión urgente. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de urgencia. Entonces no tenemos días, dijo Valeria. Tenemos horas. El abogado asintió. Entonces, trabajamos ahora. Esa noche fue distinta a todas. No hubo charla larga ni café en la mesa. Solo Valeria sentada en la sala de su departamento, con las luces apagadas y el ruido de la ciudad de fondo. Doña Refugio se sentó a su lado sin decir nada. Solo estuvo ahí. Después de un rato, Valeria habló en voz baja. Él sabía que yo era inocente, cuando destruyó mi carrera. Doña Refugio tomó su mano con firmeza. ¿Y cómo te sientes? Valeria pensó antes de responder. Ligera, por primera vez en años. Porque eso hace la verdad cuando llega. No siempre trae alegría inmediata ni borra el dolor de golpe, pero quita el peso de la duda. Y cuando ese peso se va, deja espacio. Un espacio que todavía no tiene nombre, pero ya se siente distinto. Dicen que la justicia es ciega, pero quienes han luchado por ella saben que no lo es. Observa, espera, se mueve en el momento exacto, con la evidencia correcta y en las manos adecuadas. Y cuando llega, no lo hace a medias. El licenciado Ibarra no durmió esa noche. Valeria lo supo al llegar temprano a la oficina y ver las luces encendidas, varias tazas vacías y documentos organizados con precisión absoluta. ¿Cuándo dormiste? Preguntó. Cuando termine, respondió sin levantar la vista. Siéntate. Lo que había construido no era solo un caso, era una estructura completa. Cada documento de Tomás encajaba con los registros de Armando, cada transferencia ligada a fechas, decisiones y firmas que llevaban, directa o indirectamente, a Rodrigo Fuentes Palma. Lo que Armando no sabía, explicó el abogado, es que este hombre no solo usaba Altamira. También operaba con otras 3 empresas del sector, con el mismo patrón. Puso una hoja frente a ella. Por eso nadie había podido avanzar.
Cada intento era bloqueado desde arriba. Por él, dijo Valeria. Exactamente. Eso significaba que no solo era su caso. Eran muchos. Años de abusos organizados en papel. Un sistema completo funcionando en la sombra. ¿Cuándo vamos a fiscalía? Hoy. Se reunieron a media mañana. Valeria, el licenciado, Tomás, con más documentos, y Marcos Andrade, con meses de investigación que nunca había podido publicar. No hubo discursos. Solo una frase, vamos. La fiscalía recibió todo ese mismo día. El contacto de Andrade, un fiscal adjunto que llevaba tiempo siguiendo el rastro, revisó los documentos en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. Esto es suficiente. Más que suficiente. Lo que siguió no fue espectáculo. Fue proceso. Órdenes, firmas, protocolos activados con precisión. Rodrigo Fuentes Palma, desde su oficina, no supo nada, hasta que ya era demasiado tarde. Esa tarde, Tomás recibió otro mensaje del mismo número. ¿Qué hiciste? Leyó el texto, apagó la pantalla y no respondió. En el mirador, el día transcurrió como cualquier otro. Clientes, mesas, rutina. Pero en el ambiente había algo distinto. No ausencia de tensión, sino resolución. Pilar lo notó en Valeria. Esa expresión nueva. No era alivio todavía, era el momento justo antes, cuando alguien deja de cargar algo que sostuvo durante demasiado tiempo. Al final del turno, don Genaro la llamó a su oficina. Se sentaron. El café de siempre. La planta en la esquina. Ya sé quién eras, dijo él, sin reproche. ¿Cómo? Marcos Andrade me llamó. Preguntó si podía mencionar el restaurante en lo que va a publicar. Hizo una pausa. Me explicó lo suficiente. Valeria lo miró en silencio. Y quiero que sepas algo, continuó. El día que llegaste, dijiste que querías aprender a empezar de nuevo, pero lo que no dijiste es que ya sabías cómo hacerlo. Lo que necesitabas era un lugar. Valeria sostuvo su mirada. Y me lo diste. Se levantó para salir, pero antes se detuvo. Gracias por contratar a alguien sin referencias. Por no hacer preguntas que no te correspondían. Por defender a tu gente cuando intentaron presionarte. Don Genaro asintió con esa calma de siempre. Y en ese momento, sin necesidad de decirlo, ambos entendieron que lo que había empezado como un trabajo se había convertido en algo mucho más grande. Eso no era algo menor. Don Genaro la observó con esa mirada de quien siente más de lo que expresa. Aquí siempre tendrás un lugar, le dijo con serenidad. No porque lo necesites, sino porque este sitio es mejor cuando estás en él. Días después, la verdad salió a la luz. Marcos Andrade publicó en el portal donde colaboraba un reportaje que llevaba meses construyendo. Esta vez, con todas las pruebas en mano, no había puerta capaz de detenerlo. El encabezado era directo y contundente. Una red de desvíos millonarios vinculada a un funcionario público, sostenida durante años mediante operaciones fraudulentas. La fiscalía confirmaba una investigación formal. El nombre de Rodrigo Fuentes Palma aparecía junto a empresas relacionadas, movimientos documentados y víctimas que durante mucho tiempo no pudieron demostrar nada. Entre esos nombres, con claridad absoluta, estaba el de Valeria Soto Ibáñez, exdirectora de Desarrollo Estratégico en Vantara, cuya carrera fue destruida por un esquema diseñado para beneficiar a terceros, ahora completamente reivindicada por las pruebas. El reportaje no buscaba generar compasión ni exagerar los hechos. Se limitaba a exponer la realidad con una precisión que no necesitaba adornos. Valeria lo leyó sentada en la mesa de su departamento, con una taza de café que se fue enfriando mientras avanzaba línea por línea, reconociendo su historia en palabras ajenas por primera vez. Doña Refugio permanecía a su lado. No leía,
Solo observaba. Seguía cada reacción de su hija, cada pausa, cada respiración contenida. La vio llegar al final, quedarse inmóvil frente a la pantalla durante varios segundos, y luego, por fin, dejar caer las lágrimas. No eran las mismas de antes. Esas ya habían salido en noches silenciosas, en madrugadas donde Doña Refugio fingía no escuchar para permitirle desahogarse sin testigos. Estas eran distintas. Eran las de alguien que había cargado con una mentira durante demasiado tiempo, dudando incluso de sí misma, preguntándose si en algún punto había fallado. Y ahora, con fechas, firmas y pruebas claras, entendía lo que siempre había sido cierto: no había sido su culpa. Doña Refugio no dijo nada. Solo la abrazó con esa firmeza suave que tienen las madres cuando las palabras ya no alcanzan. Así permanecieron, en ese pequeño departamento, mientras afuera el mundo comenzaba a conocer una verdad que dentro de esas paredes ya se sentía desde hacía tiempo. Las semanas siguientes se movieron con una intensidad ordenada. La fiscalía avanzó con rapidez poco común, impulsada por la solidez de las pruebas y por la decisión de Tomás de declarar formalmente. Su testimonio fue clave. No porque fuera el único, sino porque venía desde dentro. Había estado en las reuniones, había firmado documentos, había visto el sistema funcionar y ahora lo explicaba con una claridad imposible de ignorar. Rodrigo Fuentes Palma fue separado de su cargo pocos días después de iniciarse el proceso. Sus cuentas quedaron bajo revisión. Y lo que comenzó como un expediente más en una oficina cualquiera, se transformó en una investigación que reveló una red mucho más amplia de lo que cualquiera imaginaba. Empezaron a aparecer más casos. Empresarios que durante años cargaron con deudas inexplicables, con reputaciones dañadas por informes falsos, con oportunidades que desaparecían sin razón clara. Ahora todo tenía sentido. La familia que Tomás había mencionado fue alertada a tiempo. El plan que estaba por afectarlos nunca se concretó. Poco a poco, cada historia encontró su espacio. Armando Cienfuegos también enfrentó las consecuencias de sus decisiones. No fue inmediato ni sencillo. Los procesos legales tienen sus propios ritmos, y él contaba con recursos y abogados experimentados. Aún así, lo ocurrido con Bantara formaba parte del expediente, y el licenciado Ibarra se aseguró de que lo correspondiente a Valeria quedara reconocido formalmente. Hubo mediaciones, acuerdos y documentos firmados donde se aceptaba el daño causado. La compensación no devolvía los años perdidos, pero establecía algo fundamental: nunca debieron haberse perdido. El día que Armando firmó, no hubo celebración para Valeria. Solo una sensación más tranquila, como cerrar un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Tomás no regresó a Grupo Altamira. No solo porque no podía, sino porque tampoco lo intentó. Con la misma decisión con la que eligió hablar, decidió empezar de nuevo. Semanas después buscó al licenciado Ibarra, no por temas legales, sino para preguntar por oportunidades donde su experiencia pudiera servir desde otro lugar. El abogado le dio 3 opciones. Tomás eligió una. Era el inicio de algo distinto. Marcos Andrade publicó 4 reportajes más en las semanas siguientes. Cada uno ampliaba el anterior, revelando nuevas capas del caso. Más personas comenzaron a verse reflejadas en esas historias que por fin tenían nombre. Después del 4, le escribió a Valeria: «Lo que iniciaste tiene más impacto de lo que imaginabas. Gracias». Ella respondió con una sola frase: «Lo que iniciamos. No lo olvido». Pilar se enteró de todo como la mayoría, a través del reportaje. Al día siguiente llegó al mirador con una mezcla de orgullo y una ligera indignación al entender lo que había estado ocurriendo. Encontró a Valeria preparando mesas como cualquier mañana. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó sin enojo real, más desde la cercanía. «Porque había cosas que debían suceder en su momento», respondió Valeria, «y porque no quería que cargaras con algo que no te correspondía».
te habría ayudado. Lo sé. Por eso, cuando necesité algo, te lo pedí. Y estuviste ahí sin dudar. Pilar procesó esas palabras unos segundos. Es la forma más complicada de decir que confías en mí, dijo. Valeria sonrió, de esas sonrisas que nacen sin esfuerzo. Es que eres complicada, Pilar. Pilar intentó responder, se quedó a medio camino y terminó soltando un bueno resignado. Pero que no se repita, añadió. Ambas rieron. Era una risa ligera, pero cargada de todo lo que habían atravesado juntas. Semanas después, en el pequeño jardín detrás del departamento de Doña Refugio, ocurrió algo que nadie organizó formalmente, pero que todos sabían que tenía que pasar. Se reunieron quienes habían sido parte de esa historia. Don Genaro llegó con la planta de su oficina entre las manos, con la excusa de que necesitaba más luz. Pilar apareció con comida de sobra, celebrando sin necesidad de explicaciones. Tomás llegó al final, aún con cierta duda, pero fue recibido por Valeria con naturalidad, dejando claro que el presente pesaba más que cualquier rencor. El licenciado Ibarra dejó el trabajo por un día. Marcos Andrade llevó su libreta, aunque no la abrió en ningún momento. Y Doña Refugio, como siempre, transformó ese espacio sencillo en un lugar donde todos se sentían bienvenidos. Había café, sol y una calma especial. De esas que no se anuncian, pero que uno reconoce mientras las vive como momentos que no se van a olvidar. Valeria estaba sentada junto a su madre cuando Tomás se acercó con cierta cautela. «Quiero decirte algo», comenzó, pero enseguida corrigió el tono, como si midiera cada palabra. «No, no es algo que pueda pedirse como un favor. Solo necesito que sepas que lo que hice, lo que permití, es algo con lo que trabajo todos los días. No para borrarlo, porque eso no se puede, sino para no repetirlo nunca más». Ella lo escuchó sin interrumpir, con esa atención sincera que reservaba para lo que realmente importaba. Después de un breve silencio, respondió con firmeza tranquila: «Te creo. Y viniendo de mí, sabes lo que significa». Tomás asintió. No hizo falta decir nada más. En ese gesto había algo que había recuperado, algo que ninguna explicación habría podido construir. Desde el otro lado del jardín, don Genaro levantó su taza sin formalidades. «Por la gente que no se rinde», dijo con su voz grave, serena. No hubo discursos, no hicieron falta. Todos alzaron lo que tenían en la mano. Y en ese espacio sencillo, lleno de luz, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente afuera, ocurrió algo que no cabe en fotos ni en informes, un instante que solo pertenece a quienes lo vivieron. Meses después, Valeria recibió una propuesta laboral distinta a cualquier otra. No venía de una gran corporación, sino de una firma pequeña, recién creada por 3 personas que también habían sido afectadas por el mismo sistema. En lugar de dispersarse tras el proceso legal, decidieron construir algo nuevo juntos. Buscaban a alguien con experiencia real en estrategia, con criterio para detectar señales clave y con la capacidad de levantar algo sólido sin perder de vista lo esencial. El señor Ibarra fue quien le llevó la propuesta personalmente. «Son personas que saben lo que es empezar desde cero», le explicó, «y quieren hacerlo bien esta vez». Valeria revisó el documento con calma, como hacía con cada decisión importante. Luego lo miró. «Saben que trabajo en un restaurante, ¿verdad?». Él esbozó una leve sonrisa. Fue lo primero que dijeron. Que alguien que eligió empezar de nuevo cuando tenía todo para rendirse, es exactamente el tipo de persona que quieren a su lado. Ella dobló la propuesta con cuidado y la guardó. «Déjame pensarlo», respondió. Pero ambos entendieron que, en el fondo, la decisión ya estaba tomada. Su último turno en el mirador no fue anunciado. Solo don Genaro lo sabía, y tuvo la discreción de no convertirlo en un evento. Fue un día más, mesas bien puestas, clientes habituales,
la rutina que Valeria ya dominaba con una precisión que ahora era parte de ella. Al terminar el servicio, mientras se quitaba el mandil por última vez, Pilar se acercó. No habló de inmediato, simplemente estuvo ahí. Luego dijo, «¿Sabes qué aprendí de ti?» Valeria la miró. Que la calma no es debilidad. Que a veces la persona más fuerte en un lugar es la que no levanta la voz, la que sabe esperar y sabe exactamente cuándo hablar. Valeria sostuvo su mirada un instante. «Y yo aprendí de ti», respondió, «que la lealtad no necesita entenderlo todo para ser real. A veces, estar ahí es suficiente, más que suficiente». Pilar asintió, esta vez sin bromas ni evasivas. Recibió esas palabras tal como eran. «Ve y cómete el mundo, Valeria Soto», dijo. «Para eso estás». Esa noche, de vuelta en el departamento, Doña Refugio tenía la mesa lista. No era una celebración grande, solo para ellas dos, con las tazas de siempre y esa luz cálida que hacía que todo se sintiera en su lugar. Se sentaron, tomaron café y dejaron que el silencio hiciera su trabajo. No era incómodo, era descanso. Fue Doña Refugio quien rompió ese momento. «¿Cómo te sientes?» Valeria pensó de verdad antes de responder. Recordó los años difíciles, las noches largas, el esfuerzo silencioso de reconstruirse, el mandil que usó sin explicaciones, las mesas que atendió con dignidad, las decisiones que tomó cuando nadie miraba. Pensó en Tomás, en el licenciado, en Pilar, en don Genaro, incluso en Armando y en esa verdad que llegó tarde, pero llegó. Respiró y respondió, «Me siento como alguien que llegó a donde tenía que llegar. No por el camino que imaginé, pero sí por el correcto». Doña Refugio la miró con esa expresión que no necesitaba añadir nada más. Extendió la mano sobre la mesa y Valeria la tomó. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo, con su ruido, con historias cruzándose sin saberlo. Pero en esa mesa pequeña, con 2 tazas y una luz suave, algo había encontrado su lugar. Y algo nuevo comenzaba a tomar forma, sin prisa, sin miedo, con todo lo aprendido cuando, en el momento más difícil, eliges no rendirte.